Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver un poco el análisis repasando lo que es la estructura familiar en su dinámica que nos va a permitir entonces poder continuar haciendo los enlaces de las presentaciones siguientes. En cuanto a la estructura y dinámica de la familia, nosotros vamos entonces a recordar algunos puntos importantes que son necesarios al momento de que vayamos a realizar nuestro trabajo de intervención con las familias. A continuación, entonces, veamos los elementos de análisis que debemos tomar en cuenta desde la perspectiva estructural de la dinámica familiar. Siempre es importante que nosotros tomemos en cuenta aspectos fundamentales como los subsistemas. Es necesario que recordemos que en la familia, en el sistema familia, también vamos a encontrar otros subsistemas que van a ser llamados también holones, que van a tener entonces que ver con cómo se hacen las relaciones dentro de la familia. Nosotros hemos visto ya que podemos encontrar el subsistema filial, subsistema formado por hermanos. Podemos ver el subsistema conyugal, que es el formado por la relación de esposo, esposa, relación de parejas, o podemos encontrar un subsistema también fraterno-filial o materno-filial. Si es fraterno-filial va a ser de hermanos, si es materno-filial va a ser la relación madre e hijo. Entonces son subsistemas que dependiendo de quiénes se estén relacionando se dan dentro de la estructura de la familia y van a influir directamente sobre la dinámica familiar. Vamos a encontrar también que es importante que sepamos al momento de hacer el análisis cuáles son los límites que tiene la familia. En la entrevista, en el análisis con los padres, con los estudiantes, con quienes nosotros estemos analizando, vamos a ver cuáles son los límites que pone la familia. Y cuáles son las fronteras que pone para la toma de decisiones la familia, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde llegan los límites de cada uno de sus miembros en cuanto a sus reglas, en cuanto a su división de poder y hasta dónde se permite tomar decisiones, hacer intervenciones a cada uno de sus miembros y cuáles son las fronteras que ellos pueden cruzar dependiendo de conciencia de las relaciones. Aparte de eso, entonces, los límites y las fronteras están muy relacionados con las reglas familiares. ¿Cuáles son el tipo de reglas que establece la familia para que se dé la dinámica, para que se dé el trabajo familiar, para que se dé la convivencia diaria? Entonces, ¿cuáles son esas reglas familiares? ¿Tiene la familia reglas? ¿No tiene la familia reglas? ¿Qué tan específicas o qué tan claras están dadas las reglas? Estamos viendo también los poderes y las jerarquías. ¿Quién tiene el poder dentro de la familia? ¿Cómo está distribuido el poder? El poder lo tiene uno de los progenitores, lo tiene dividido 50% para cada progenitor, o el poder se le da al hermano mayor. ¿A quién se le da el poder? Y cómo viene distribuida la jerarquía. Entonces, la jerarquía va directamente ligada con el poder. En jerarquía, ¿quién es el que mayor autoridad tiene dentro de la estructura familiar y cómo va dividiéndose el nivel de poder dentro del sistema familiar y cómo va entonces eso haciendo una influencia sobre las reglas familiares, sobre la comunicación familiar y sobre los procesos que se dan en el sistema familiar. Vamos a ver entonces que probablemente el poder y la mayor jerarquía lo tenga la abuela o el abuelo si estamos hablando de una familia extendida, o lo puede tener el mayor poder la madre, o lo puede tener el padre en un momento determinado, o vamos a ver entonces división de poder 50-50 para la toma de decisiones, para las reglas, para establecer límites, para establecer fronteras dentro de la familia. Siempre va a ser importante que nosotros mantengamos claros los marcos de jerarquía, porque eso nos va a permitir a nosotros entonces hacer un análisis amplio de la familia. Vamos a ver también importante ver la adaptabilidad, cómo se adapta la familia a las situaciones que vive, cómo se adapta la familia al medio donde se desarrolla, al sistema social donde se desarrolla, cómo se adapta la familia a las diferentes etapas que puede estar viviendo dependiendo de el momento en que se encuentre, dependiendo de las etapas de desarrollo de sus miembros. Entonces,
cómo se adapta la familia a los eventos que puedan ser eventos estresores, puedan ser eventos traumáticos, puedan ser pérdidas, pero también puedan ser eventos de éxito, de logros, de cambios de ubicación, de cambios de colegios, de cambio de vivienda, de cambio de sistema social. Entonces, ¿cómo se adapta la familia a todas esas situaciones que ya sean dentro del mismo sistema familiar o fuera del sistema familiar? Esas situaciones que pueden afectar la adaptabilidad de la familia y que vienen de un sistema social ampliado, que puede ser la escuela o puede ser también la sociedad, la comunidad donde se desarrolla la familia. Entonces es importante que nosotros miremos cómo está toda esta información en un sistema familiar, porque eso nos va a permitir entonces a nosotros poder hacer ese análisis estructural de la familia, y al hacer el análisis estructural de la familia nosotros podemos entonces comenzar a hacer la intervención con la familia. Luego de eso también es muy importante que nosotros veamos los parentescos que se dan dentro del sistema familia, que también estamos recordando esa parte. ¿Cuáles son los parentescos? Los parentescos van a ser, debemos recordar y estar bien claros, que pueden ser por consanguinidad, por afinidad o por filiación. En el caso de que nosotros tengamos parentesco por consanguinidad, nosotros vamos a ver entonces que ese vínculo que se da va a ser un vínculo de sangre. Va a ser ascendente, descendente o va a ser colateral. Es decir, vamos a tener un vínculo ascendente cuando estamos hablando de que viene de abuelos hacia progenitores, y vamos a tener un vínculo descendente cuando lo vemos en la siguiente línea. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la línea de consanguinidad que viene entonces de hijos a padres? Pero que también puede venir de abuelos, bisabuelos hacia padres, ¿no? Entonces, vamos a ver también el vínculo de afinidad. Todo aquel vínculo de consanguinidad va a ser un vínculo que tiene que ver un contenido biológico, un contenido genético. Y va a haber una transmisión de ADN, una transmisión por herencia, ¿no? Y por herencia en línea directa. Entonces, es decir, toda esa familia comparte una información genética parecida, una información genética similar. Vamos a ver entonces que por afinidad los vamos a ver ya no por un vínculo genético, por un vínculo biológico hereditario, sino que los vamos a ver por un vínculo legal y social. Es decir, podemos tener afinidad cuando lo vemos por parte del matrimonio. Podemos decir que son los hijos de parejas que vamos a tener uniéndose, ensamblando parejas, los hijos de una pareja con los hijos de otra, o que vamos a hacer la adopción o el reconocimiento legal de esos hijos. Entonces ese vínculo se da a través del matrimonio y se da a través del reconocimiento legal. Es un vínculo entonces por afinidad. Cuando tenemos también un vínculo por filiación, vamos a ver un vínculo jurídico que entonces va a unir a un padre o una madre con su descendencia. Aquí vamos a hablar entonces de procreación y vamos a hablar de adopción. En el vínculo de filiación lo vamos a tener por adopción en la mayoría de las veces, ¿no? Y también podemos tenerlo, ese vínculo, por procreación. Entonces, ese vínculo, por ejemplo, no hay un vínculo establecido de relación, pero hay un reconocimiento, por ejemplo, de que se hizo una prueba de ADN y ese es un hijo. Entonces, allí lleva su mismo tipo de sangre, es su hijo, entonces ahí lo vamos a ver con un reconocimiento por filiación. Los otros conceptos que nosotros vamos entonces a unir a estos conceptos anteriores que hemos visto serían, y volvemos a recalcar, los límites, las fronteras, las reglas, el poder y la jerarquía. Entonces, estos, desde el punto de vista de interacción, también es importante que veamos límites, fronteras y reglas. Ya aquí no lo estamos viendo como estructura, lo estamos viendo como relación, por eso se repite. Entonces,
cómo se da la relación en los límites. Cuando hacemos la entrevista con la familia, entonces nosotros tenemos que ver qué tanto se cumplen los límites, cómo se relaciona la familia, se llevan a cabo los límites, se cumplen, son límites negociables, no son límites negociables. Se cumplen las fronteras, cómo se establecen las fronteras, se negocian para establecerlas. Las reglas están claras, son reglas que se pueden cumplir, son reglas negociables, son reglas asertivas o son reglas exageradamente duras que no se pueden cumplir, que no permiten el crecimiento, que los miembros no las cumplen, que crean discusión, separación en la familia. Y también tenemos que ver desde ese punto interaccional cómo se da el poder y la jerarquía. Es decir, ese poder es bien llevado, ese poder permite la participación de los miembros de la familia, o es un poder autoritario, o es un poder que permite negociación, es un poder que da órdenes o establece límites con empatía, o esa jerarquía de poder es respetada por los miembros de la familia. Si la jerarquía del poder la tiene la madre, esa jerarquía de poder es respetada por los miembros de la familia, es respetada por el padre. Es considerado ese poder y esa jerarquía para los hijos como adecuada, o como demasiado autoritaria, o como demasiado permisiva, o como asertiva, o como empática. O sea, cómo lo consideran. Y entonces nosotros podemos ver desde la parte de interacción, al hacer la entrevista de los miembros de la familia, cómo se dan en esta estructura básica esa interacción a través de los límites. Entonces nosotros vamos a ver también que dejamos claros entonces, cuando estamos viendo los límites, cuál es la relación entre el nivel de cohesión y la calidad y la claridad de los límites. ¿Cómo se cohesiona? ¿Cómo se relaciona la familia? ¿Hay un nivel de cohesión? ¿No hay un nivel de cohesión? ¿Cómo está el nivel de cohesión? Y lo tenemos que ver en base a los límites, porque los límites pueden ser límites difusos, pueden ser límites claros y pueden ser límites muy rígidos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos unos límites difusos, tenemos una familia aglutinada, vamos a tener una familia que no está claro quién es el que tiene mayor autoridad, no es claro quién es el que pone los límites, cómo se establecen las fronteras, cómo se da la relación. Esto no dejamos claros a qué hora se puede salir, a qué hora se puede entrar, quién es el que va a dar los permisos, quién es el que llega primero, quién tiene esta función dentro de la familia, quién tiene la otra. Entonces, cuando tenemos estos límites difusos, cualquiera toma decisiones, eh, cualquiera hace lo que cree conveniente, y no hay un nivel de acuerdo, lo que crea entonces una estructura aglutinada de la familia donde todos tomamos decisiones, todos decimos, todos damos una opinión, no estamos de acuerdo, no es la misma opinión para todos, entonces como que todos hacen lo que quieren. Cuando tenemos límites claros, por ejemplo, que lo vamos a ver en el medio, nosotros entonces establecemos aquí una familia funcional. Una familia que establece límites claros, que sabe cuáles son las reglas, cuáles son las fronteras, que sabe cuáles son las jerarquías, que sabe quiénes son los que tienen el mando, cómo está la jerarquía entre padres, cómo está la jerarquía entre progenitores, cómo está la jerarquía entre hermanos, cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno. Entonces, cada una de esas cosas está bien clara, bien, se hacen todas las observaciones, se analizan los puntos, se discuten los puntos, se toman en consideración las opiniones, y se establecen límites claros de funcionamiento dentro de la familia, donde los miembros puedan realizar toda la dinámica familiar y saben cuáles son las opciones, cuáles son los límites, cuáles son las posibles consecuencias cuando se traspasan esos límites. Y vamos a tener también entonces la familia desligada, que va a tener entonces límites muy rígidos. Es decir, aquí los límites van a establecerse por jerarquía, no son negociables la mayoría de las veces, no toman en cuenta la edad de los miembros, no toman en cuenta 100% las necesidades de los miembros, sino que es solo
el que tiene mayor poder en jerarquía, el que va a establecer los límites y los va a colocar para todos los demás. Entonces, vamos a encontrar que no tenemos límites difusos donde la familia pudiera interpretar, pero aquí entonces los límites son demasiado rígidos, no hay negociación. Es como lo dice el que tiene la autoridad, es cuando dice el que tiene la autoridad. Y esto lo que hace entonces es que al no poder negociar, al no poder tener, empatizar, no poder no poder plantear sus necesidades, entonces la familia comienza a desligarse. Y de alguna manera también en estos límites demasiado rígidos, los miembros de la familia comienzan a buscar cómo cumplir o cómo llenar sus expectativas, esto sin pasando muchas veces por encima de los límites rígidos o, por ejemplo, mintiendo o esto no dejando claro lo que hace o pueden comenzar a crear problemas emocionales y problemas de comunicación con los miembros de la familia. Vamos a encontrar entonces también nosotros esto que es muy importante que nosotros establezcamos y veamos los límites establecidos por los tipos de padres. Porque dependiendo del tipo de padre con el que nosotros estemos trabajando, asimismo entonces nosotros vamos a ver cómo es la reacción que podemos tener en la familia, sobre todo en el caso de los hijos. Y nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, los padres autoritarios que van a ser padres exigentes, que van a ser padres más fríos, que van a ser padres con límites muy rígidos. Estos padres van a ser controladores, no van a mostrar, no son los que muestran afecto, pueden llegar a ser padres hostiles y desagradables, siempre se hace lo que ellos dicen, como ellos dicen, no ponen puntos medios, todo tiene que ser un total. Es como yo digo, es como yo hago, no hay un nivel de negociación y tampoco hay un nivel de empatía en la comunicación. Vamos a ver entonces que estos padres nos van a traer a nosotros como consecuencia hijos con poca autoestima, con poca competencia social, porque no saben muchas veces cómo relacionarse, porque siempre van a estar bajo una autoridad, siempre van a tener la autoridad que es la que le va a decir lo que tiene que hacer. Pero también vamos a encontrar los hijos impulsivos, los hijos agresivos, que obviamente estoy siendo muy impulsivo porque salgo del ambiente familiar y ahí no está el padre que me controla. Entonces yo voy a la escuela y yo hago lo que quiero o yo me comporto como no me puedo comportar en la casa. O yo me torno agresivo porque estoy recibiendo una poca muestra de afecto, un comportamiento hostil por parte del padre, entonces yo puedo comenzar a ser también hostil con los demás. Pueden ser hijos que van a colaborar y que van a colaborar en la escuela o que van a colaborar en la parte social o que colaboran en la familia, pero obedecen, pero no colaboran. Es decir, están obedeciendo porque se les está mandando, pero no tienen la iniciativa, la creatividad, no se les permite crear. Entonces, estos chicos también los vamos a ver con baja tolerancia a la frustración, es decir, se enojan rápido, pierden el control, se frustran mucho, porque obviamente ellos no están permitiéndoseles en el hogar con estas reglas demasiado severas que ellos desarrollen su parte emocional, que ellos desarrollen el saber que se les dice que no, pero que a veces se les dice que sí. Entonces, esa forma de aprender a controlar o de aprender a manejar, mejor dicho, sus conductas o sus emociones, eso no lo pueden tratar porque siempre hay una ley directa sobre ellos. Entonces, ellos se pierden rápidamente la paciencia y pasa cuando no están muchas veces con la persona que es autoritaria o que es la figura de autoridad. Entonces, estas conductas las vamos a poder, por ejemplo, ver en la escuela, ver en la sociedad. Cuando ellos salen de esa figura de autoridad, pero entonces quieren que las cosas sean como ellos consideran que sean, no aprenden a manejar el que se les diga que no fuera del medio familiar, porque en el medio familiar siempre se les dice que no. No aprenden a negociar, no aprenden a tolerar. Entonces, es muy importante que nosotros veamos el tipo de padre, analicemos este tipo de padre.
Y tenemos, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que dice, le digo la hora a mi hija y no hay más que hablar. O sea, que yo aquí soy autoritario. Tú tienes que llegar a las 3 de la tarde y yo no puedo, y si el hijo dice, mamá, puedo llegar a las 3:30 porque voy a quedarme un poco más, voy a quedarme en un partido de fútbol, voy a pasar a un centro comercial o voy a compartir un poco más con mis compañeros, no se puede. Tienes que estar a la hora exacta, no hay más que hablar, no hay negociación, el que da las órdenes soy yo y tú tienes que cumplir esas órdenes. Entonces, muchas veces vemos a ese hijo que está en un estrés constante, en una constante desesperación. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con lo que el padre dice en el momento en que dice. Entonces usted va a ver ese chico que dice, no se me puede dañar nada, no se me puede perder nada en la escuela, tengo que salir corriendo porque si salgo a las 5 del colegio tengo que estar a las 6 en la casa, si no se me hace el llamado de atención. Entonces viven en una constante zozobra porque no hay un nivel de negociación. Vamos a ver también entonces los padres permisivos, que entonces sería el extremo contrario a lo que acabamos de ver con con el anterior tipo de padres. Vamos a ver padres permisivos que son padres más cálidos, es cierto, en la parte afectiva son padres más cálidos, pero son padres permisivos, son padres que permiten todo, que no ponen muchas reglas o que si ponen reglas las rompen. Entonces vamos a encontrar padres poco controladores, padres poco exigentes, sí van a ser padres en su mayoría afectuosos, pero también van a ser poco comunicativos. Es decir, no me comunico tanto contigo, pero te digo que sí a todo. O sea, con tal de que no me molestes, sí. Quiero ir a este lado, sí. Quiero hacer esto, sí. Ni siquiera le presto atención realmente a qué es lo que me estás pidiendo. Yo siempre voy a permitir, siempre voy a decir, bueno, está bien, no te preocupes, puedes llegar tarde, puedes venir como quieras, puedes comer lo que quieras, puedes ver televisión hasta la hora que quieras. Entonces se ponen un poco exigentes porque dicen, bueno, es que yo le permito, porque quiero que esté bien, porque quiero que esté contento, porque quiero que tenga lo que yo no tuve. Entonces, estos van a ser más permisivos. Vamos a ver entonces que estos padres nos van a producir hijos con baja autoestima, con valores, autoestima vitales y sociales. ¿Por qué? Porque entonces estos hijos van a estar un poco más acostumbrados a tener todo lo que ellos piden en el momento que piden, que se les autorice, no se les puede decir que no. Pero sin embargo, se crea una baja autoestima porque ellos mismos dicen, es que mi papá me dice que sí para no prestarme atención, es que ni siquiera escuchó lo que le pedí y ya me dijo que sí. O sea, no le intereso, me dice que sí porque quiere que yo me vaya. Vamos a tener chicos que tienen dificultad para controlar los impulsos porque siempre están acostumbrados a que se les permita. Poco motivados para la tarea porque si la hice bien, si tuve el mérito, si la gané, igual me van a dar la recompensa, no tengo que hacer un mayor esfuerzo por conseguir lo que quiero porque al final me lo van a dar, me lo van a permitir, entonces no tengo una motivación real. Y esto también va a convertirlos en más inmaduros, porque al lograr todo lo que quieren, tampoco desarrollan una tolerancia a la frustración. Entonces se frustran cuando se les dice que no, consideran que todo lo pueden tener, consideran que se les tiene que consentir, entonces los vamos a ver mucho más inmaduros en esa conducta. Y vamos a ver entonces, por ejemplo, aquí mi hija no tiene hora, yo confío en ella. Entonces yo digo, bueno, es que yo soy un padre que confía en mis hijos porque yo conozco a mis hijos, porque mi hijo tiene 15 años, yo lo conozco, o yo conozco a mi hija, yo sé que ella no va a hacer eso, yo le he enseñado, yo le he dicho, pero estamos viendo, sí, yo la formé, yo la eduqué, ella tiene los valores, pero también tiene una edad en la adolescencia y también puede ser presa de la presión de grupo y es en una edad vulnerable. Entonces, yo puedo confiar en ella, pero yo tengo que poner hora, porque ya tiene que ver que yo me preocupo por ella, que yo confío en ella, pero me preocupo que esté segura y que regrese. Entonces yo le pongo una hora de llegada. Entonces yo no puedo dar límites abiertos, porque al dar límites abiertos a una persona que no es un adulto, que no es responsable totalmente de sus actos,
que está experimentando por primera vez, que está en un proceso de crecimiento, entonces yo también lo pongo en riesgo, porque el adulto soy yo y el que puede tener una previsión de cuáles son las cosas que pueden no estar bien soy yo. Luego vamos a ver a los padres responsables, que sería la categoría ideal, que serían padres exigentes. Y fíjense que en los padres responsables vamos a encontrar no padres rígidos, pero sí padres exigentes. Y vamos a encontrar padres cálidos. Estos padres que dan afecto, que dan amor, que abrazan, que hablan, que cuidan, pero son exigentes. Estos padres tienden a ser afectuosos, y afectuosos no quiere decir que todo el tiempo te dejes hacer lo que quieras, sino que estoy constantemente diciéndote, me preocupo por ti, te quiero, cómo estás, cómo te fue, llegaste, comiste, cómo te sientes, qué es lo más difícil que has visto este trimestre, o sea, ese tipo de cosas. Es un padre por esa parte entonces comunicativo, porque va a estar en una constante comunicación, no solo en una observación de sus hijos, sino que también va a estar preguntándoles quiénes son tus amigos, cómo les va, cómo son los papás de tus amigos, qué película te gusta, qué libro leíste, cuál es tu mejor profesor, con quién te llevas mejor. Entonces, ese tipo de cosas permiten que haya más comunicación y permite también que se exija y se controle a los hijos, pero no de una manera autoritaria, sino de una manera empática, de una manera asertiva y de una manera en la que ellos se sientan respetados, se sientan tomados en cuenta. O sea, yo puedo exigir y yo puedo controlarte, yo puedo saber con quién te relacionas conversando contigo. Y yo puedo decirte, bueno, entonces tienes que mejorar. Esta ha sido la materia que más difícil está, tienes que mejorar, va a pasar esto si no mejora, no puedes traer este fracaso, tienes que darlo todo, vamos a ver, vas a dejar de ir al cine este fin de semana porque es pruebas, tienes que estudiar, o sea, ese tipo de cosas, pero con una manera asertiva y empática que le permita al estudiante saber, bueno, está preocupado por mí, me está poniendo límites, me está poniendo reglas, eh, no me está dejando hacer 100% lo que yo quiero, pero es porque se preocupa por mí, es porque quiere que yo esté mejor. Entonces vamos a ver que estos hijos de padres responsables van a ser hijos con una buena autoestima porque aprenden a decir lo que sienten, aprenden a ser escuchados, aprenden que se les dice que no, que se les dice que sí. Entonces, por eso van a tener una buena competencia social y un buen autocontrol, porque saben que va a haber momentos en que el padre va a decir si puedes, o va a haber momentos en que el padre va a decir no hay dinero, no se puede, no te puedo comprar esto. No puedes salir porque estás estudiando. No puedes salir porque este fin de semana no se sale. No te puedes colocar esa ropa porque estas son las reglas de la familia. Entonces ellos entienden eso y también les permite crear autonomía y esa autonomía les permite que ellos también tomen sus propias decisiones y que en un momento determinado ellos sean capaces de decir, mi mamá no me deja hacer esto, mi papá no me deja hacer esto, yo no debo hacer esto porque a mí me enseñaron que no se debe hacer, no porque mi papá esté presente, sino porque yo soy responsable de mis actos. Entonces, ellos encuentran recompensa a largo plazo, saben que tienen que trabajar por metas, saben que se van a ganar las cosas, saben que me dijeron, bueno, si el final de año, el año termina bien, vas a tener una recompensa, o si en el final del trimestre te termina bien, vas a tener una recompensa y no siempre es que te voy a dar algo. Vas a tener una recompensa de sentirte bien, de estar más tranquilo para el final del año, o voy a hacerte la comida que te gusta, o ese tipo de cosas que se pueden negociar con ellos. Y por tanto, al sentir que van a estar bien con los padres, que van a hacer sentir bien a sus padres, que los van a complacer, que sus padres están orgullosos de ellos, que van a tener una recompensa con algo, ellos se motivan más a hacer sus tareas y se motivan más a lograr sus metas. Entonces, este va a ser el tipo de padres que nosotros fundamentalmente vamos a tratar de promover en la formación de padres para tener unos mejores hijos. Y podemos ir pasando entonces a través del trabajo de escuela para padres o del seguimiento que demos en los gabinetes a que ese padre vaya comprendiendo cuál es el efecto que sobre el sistema familiar tiene su comportamiento y sobre el comportamiento de sus hijos. Vamos a encontrar entonces que todos estos puntos que hemos visto ya los habíamos visto anteriormente, los estamos repasando y son fundamentales que nosotros lo tengamos en cuenta cuando estamos haciendo la evaluación de los padres que nos llegan para apoyo.
y para cuando estamos haciendo también la evaluación de los estudiantes que nos envían para apoyo. Porque al hacer el análisis del estudiante, entonces nosotros comparamos con los análisis de padres de familia y si queremos tener un cambio en el comportamiento, en el rendimiento, en la salud emocional de nuestros estudiantes, no solamente se tiene que mejorar el núcleo familiar, no se tiene que mejorar solamente, perdón, el estudiante, se tiene que mejorar todo el núcleo familiar para que eso permita que el estudiante mejore. Porque si mejoramos el estudiante o trabajamos con el estudiante, pero no trabajamos con el núcleo familiar, entonces lo que vamos a encontrar es que choca lo que el estudiante es cuando lo vemos en el sistema familiar. Entonces, esto sería alguno de los puntos que nosotros vamos a